Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro 11, capítulo 3. No había nadie capaz de estar de mal humor viendo a Kaptá entrar majestuosamente en la taberna, hinchado e imponente como un lechón cebado, y tan gordo que tenía que entrar de lado. Su rostro era redondo como la luna, y brillaba de aceite perfumado y de sudor, y llevaba una elegante peluca azul, y cubría su ojo tuerto con una placa de oro. No llevaba ya el traje sirio, sino que iba vestido a la egipcia, con las más finas telas de Tebas, y su cuello, sus muñecas y sus tobillos estaban cargados de brazaletes sonoros. Al verme, lanzó un grito de alegría, y levantó los brazos en signo de sorpresa, y se inclinó delante de mí, llevándose las manos a la altura de las rodillas, lo cual era penoso a causa de su barriga, y dijo: «Bendito sea el día que me devuelve a mi dueño». Y después la emoción se apoderó de él, y comenzó a llorar, y postrándose de hinojos, me abrazaba las rodillas lanzando gritos, de manera que por ellos reconocí a mi antiguo Kaptá, pese a su peluca y sus finas telas. Lo levanté agarrándolo de los brazos y lo abracé, y acaricié con mi nariz sus hombros y sus mejillas, y era como si hubiese abrazado a un buey cebado y olido un pan caliente, tan fuertemente olía a trigo. Me husmeó también respetuosamente los hombros, y después de secar sus lágrimas, se echó a reír ruidosamente y dijo: «Es para mí un día de gran júbilo, y ofrezco gratuitamente una ronda a todos los que están sentados en este momento en mi taberna. Pero si alguien desea otra cola, tendrá que pagarla». Y con estas palabras me llevó a la sala del fondo, haciéndome sentar sobre una mullida alfombra, y permitió a Merit que se sentase a mi lado, y ordenó que me sirviesen lo mejor que hubiera en la casa. Y su vino podía compararse con el del faraón. La oca que me sirvió estaba guisada a la manera de Tebas, y no puede haberla mejor, porque el animal se alimenta de pescado podrido que da a su carne un sabor exquisito. Cuando nos hubimos saciado, dijo: «Oh, mi dueño y señor, espero que habrás leído atentamente todos los papeles de cuentas que te he mandado durante tantos años a la ciudad del horizonte. Me permitirás que apunte esta comida en los gastos de representación, así como la ronda que una alegría exagerada me ha incitado a ofrecer por error a mis clientes. No te reportará perjuicio alguno, al contrario, porque bastante trabajo tengo en engañar a los perceptores en beneficio tuyo». Entonces yo le dije: «Tus palabras son para mí un balbuceo de negro, porque no entiendo de ellas ni una palabra. Pero obra a tu antojo, porque ya sabes que tengo plena confianza en ti. He leído tus cuentas y memorias, pero tengo que confesarte que no las veo claras, porque hay demasiadas cifras, y me dolía la cabeza solo de verlas». Kaptá se rió ruidosamente, sacudiendo su gruesa barriga como una enorme almohada. Y Merit se rió también, porque había bebido vino conmigo, y se había echado sobre la alfombra, con las manos en la nuca, para hacerme admirar su pecho bajo la tela tirante. Kaptá entonces dijo: «Oh, mi dueño y señor, me regocija ver que sigues tan ingenuo e inocente como antes, y que no entiendes una palabra de los asuntos razonables de la vida cotidiana. Lo mismo que un cerdo se ríe de las perlas. Si bien no es que quiera compararte con un cerdo, pero alabo y doy gracias a todos los dioses de Egipto en tu nombre, porque me han dado a ti. Porque de la misma manera hubieran podido darte a un ladrón o un canalla que te hubiese dejado sobre la paja, mientras que yo te he enriquecido». Le recordé que no tenía que dar gracias a los dioses, sino a mi buen sentido el día que lo compré en el mercado,
y no caro porque era tuerto. Estos viejos recuerdos me conmovieron, y dije: en verdad que jamás olvidaré la primera vez que te vi, porque estabas atado a una columna, gritando impertinencias a las mujeres que pasaban, y reclamabas cerveza de los hombres. He tenido incontestablemente razón al comprarte, pese que al principio lo dudaba un poco. Pero entonces no tenía mucho dinero, puesto que era un médico joven, y tenías un ojo perdido, lo cual me convenía, como debes recordar muy bien. Captá se ensombreció, su rostro se cubrió de arrugas, y dijo: ¿a santo de qué recordar cosas tan viejas y tan penosas que hieren mi dignidad? Después alabó nuestro escarabajo y dijo: en verdad que hiciste bien en confiarme este escarabajo para que nos protegiese. En realidad, por él nos hemos enriquecido, y eres más rico de lo que imaginas, pese que a los perceptores anden constantemente detrás de mí, de manera que he tenido que contratar a 2 escribas sirios para que me lleven contabilidad especial para el fisco, porque ni el mismo Set ni todos los demonios serían capaces de ver claro en la contabilidad siria. Y a propósito de Set, ahora pienso en nuestro viejo amigo Oremheb, a quien he prestado dinero por cuenta tuya, como ya sabes. Pero no hablemos de él ahora, porque mis pensamientos vuelan libres como pájaros a causa del júbilo que siento al volver a verte, oh dueño mío, y quizá vuelan tan libremente a causa del vino que anoté en gastos de representación. Y por esto, dueño mío, bebe tanto como tu panza pueda contener, porque las bodegas del faraón no pueden ofrecerte nada parecido, y no te robo mucho sobre el precio. Sí, quiero hablarte de riquezas, aun cuando no entiendes nada de ellas, pero me limitaré a decirte que gracias a mí eres más rico que muchos grandes del país, y eres rico con verdaderas riquezas, porque no posees oro, sino casas y depósitos y navíos y muelles y ganado, tierras y árboles frutales, bestias y esclavos. Posees todo esto, pese a que lo ignores quizá, porque he tenido que inscribir muchos inmuebles a nombre de nuestros servidores y de nuestros escribas y de nuestros esclavos, a fin de ocultar tu fortuna al fisco, porque los impuestos del faraón abruman pesadamente al rico, que debe pagar más que el pobre, y así como el pobre debe dar al faraón la 5ª parte de su cosecha de trigo, el rico debe entregar a los malditos perceptores una 3ª parte o casi la mitad. Es lo más injusto e impío que ha ordenado el faraón. Esta imposición y la pérdida de Siria han empobrecido el país. Pero lo más extraño, sin duda alguna gracias a los dioses, es que mientras el país se empobrece, los pobres son cada día más pobres, porque los ricos se enriquecen todavía más, y ni el propio faraón puede evitarlo. Alégrate pues, Sinué, porque eres verdaderamente rico, y voy a confiarte un secreto, y es que tu riqueza proviene del trigo. Habiendo hablado así, Captá bebió vino y comenzó a elaborar sus asuntos de trigo, diciendo: nuestro escarabajo es maravilloso, oh dueño mío, puesto que desde el primer día de nuestra llegada aquí me llevó a la taberna donde los mercaderes de trigo se embriagaban después de haber hecho buenos negocios. Así fue como compré también trigo por tu cuenta, y el primer año los beneficios fueron ya grandes, pues los campos de quiero decir, unos vastos campos quedaron sin cultivar. Pero el trigo es maravilloso, porque se puede comprar y vender aún antes de que la crecida haya inundado el país, y el grano esté sembrado. Y es más maravilloso todavía, porque sube siempre de un año a otro, como por magia, de manera que comprando trigo no se pierde nunca, se gana siempre. Por esto, a partir de ahora, no quiero vender trigo,
sino que compraré y lo acumularé en los almacenes, hasta que una medida de trigo se cambie por oro, porque llegaremos a esto si las cosas siguen así, de la misma manera que los viejos tratantes de granos se arrancan los cabellos al pensar en todo el trigo que han vendido por su ignorancia, cuando hubieran podido realizar enormes beneficios guardándolo. Captá me lanzó una mirada satisfecha y se sirvió más vino. Me sirvió a mí y a Merit, y dijo con tono serio: pero no hay que arriesgar todo el oro en un solo golpe de dados, y por esto he repartido cuidadosamente tus beneficios, y juego, por decirlo así, con varios dados por tu cuenta, mi querido dueño. El momento es de los más propicios a causa del faraón, cuyo nombre, por esta razón, debería bendecir, porque por sus órdenes y por sus actos, y sobre todo por su maldita imposición, arruina a gran cantidad de ricos que deben vender sus bienes a cualquier precio. Eres, pues, muy rico, y no te he robado más que antes, ni siquiera la mitad de lo que has ganado por mi habilidad. De manera que algunas veces me reprocho mi delicadeza y mi conciencia, y doy gracias a los dioses por no tener mujer e hijos que me reprocharan no robarte bastante, pese a que nadie sea tan fácil de robar como tú. Oh, mi querido y amado dueño Sinué. Merit, acostada en la alfombra, me miraba sonriéndome gentilmente por mi expresión confusa, porque no llegaba a comprender todo lo que me contaba Captá. Este prosiguió su exposición. Debes comprender que al hablar de tus ganancias y de tus riquezas, entiendo el beneficio neto, una vez pagados los impuestos. He deducido también todos los regalos que he debido hacer a los perceptores a causa de la contabilidad siria, y el vino que les he servido para que no viesen las cifras. Y era necesario darles mucho, porque son hombres astutos y resistentes. Y se enriquecen a prisa, porque la época les es propicia. Y si yo no fuese Captá, el rey del trigo y el amigo de los pobres, me haría perceptor. He distribuido algunas veces trigo entre los pobres, a fin de que bendijesen mi nombre, porque en épocas de turbulencia es conveniente estar bien con los pobres. Es una especie de seguro para el porvenir, porque se ha observado que en época de perturbaciones los incendios estallan con mucha facilidad en las casas de los ricos y los grandes mal vistos por el pueblo. Además, estas distribuciones son muy poderosas, porque en su locura el faraón permite deducir su valor del impuesto, y cuando se le da una medida a un pobre, se le hace atestiguar que recibe 5, porque los pobres no saben leer, y aunque supiesen, están agradecidos de recibir una medida de trigo, y bendicen mi nombre e imprimen el pulgar sobre cualquier documento. Después de este discurso, Captá cruzó los brazos sobre el pecho y esperó mis felicitaciones. Pero sus palabras me habían hecho reflexionar y le pregunté: ¿tenemos, pues, mucho trigo en los depósitos? Captá asintió rápidamente esperando mis elogios. Pero yo le dije: pues bien, vas a ir inmediatamente a casa de los agricultores que cultivan las tierras malditas y les distribuirás este trigo para sus siembras, porque no tienen grano, y su trigo está manchado como si hubiese llovido sangre. La crecida ha pasado. Es el tiempo de la labranza y la siembra, de manera que debes darte prisa. Captá me dirigió una mirada de piedad y movió la cabeza. Después me dijo: oh dueño mío, no atormentes tu cabeza con pequeñeces parecidas y deja que piense yo por ti. Trata de seguirme. Al principio, los tratantes en trigo han ganado mucho grano a los agricultores porque éstos debían en su pobreza pagar 2 medidas por una.
y si no podían pagar, se hacía sacrificar su ganado y se quedaban las pieles. Pero ahora que el precio del trigo ha subido sin cesar, estos negocios ya no son interesantes y el beneficio es modesto, de manera que nos será más ventajoso que esta primavera queden muchas tierras yermas, porque esto hará subir todavía el precio del trigo. Por esto no debemos cometer la locura de prestar trigo a los agricultores, porque de esta manera perjudicaríamos nuestros intereses, y si lo hiciera, provocaría la cólera de todos los demás graneros. Pero yo le dije con tono enérgico: ejecuta mis órdenes, Captá, porque el trigo es mío, y no pienso en ganancias, sino en los hombres cuyas costillas le salen por la piel como a los esclavos de las minas, y pienso en las mujeres cuyos pechos cuelgan como pellejos vacíos, y pienso en los niños que rondan por la ribera con las piernas torcidas y los ojos enfermos. Por esto, quiero que les distribuyas para la siembra todo el trigo que poseo. Quiero que lo hagas por Atón y por el faraón Akenatón, porque lo quiero. Pero no les darás el trigo gratuitamente, porque he observado que los regalos engendran la pereza y el ocio y la mala voluntad. Han recibido gratuitamente las tierras y el ganado, y no han sabido aprovecharlos. Recurre al palo si es necesario, pero vigila de modo que se hagan las siembras y las cosechas. Mas al recuperar nuestro crédito, no quiero que tomes beneficio alguno, sino que les pedirás tan solo medida por medida. Ante estas palabras, Captá lanzó fuertes clamores y desgarró sus vestiduras, que estaban manchadas de vino, y dijo aterrado: ¿medida por medida? Es insensato, porque ¿sobre qué podré yo robar, puesto que no te puedo robar el trigo, ya que me limito a retirar una parte de los beneficios? Estas palabras son insensatas e impías, porque voy a incurrir no solo en la cólera de los tratantes en granos, sino en la de los sacerdotes de Amón, y me atrevo a pronunciar su nombre porque estamos en un local cerrado, y nadie puede denunciarnos. Digo a gritos su nombre, oh dueño mío, porque vive todavía en potencia, y es más de temer que nunca, y maldice nuestras casas y nuestros navíos y nuestros depósitos, e incluso esta taberna que harías bien en inscribir a nombre de Merit, si ella consiente, y me alegro de que una parte de tus bienes esté inscrita a nombres extranjeros, porque así los sacerdotes no podrán maldecirlos. Pero ahora que te has quitado la peluca, veo que empiezas a volverte calvo, y si lo deseas, podría procurarte un ungüento maravilloso que te haría volver a crecer el pelo más largo que antes y rizado. Y te lo regalaré sin inscribirlo en ningún libro, porque procede de nuestro almacén, y tengo numerosos atestados que demuestran su eficacia maravillosa, pese a que un hombre ha declarado que este ungüento le ha hecho salir un cabello lanoso y rizado como el de un negro. Captá charlaba de esta forma para ganar tiempo y llevarme a renunciar a mis intenciones, pero viendo que yo permanecía imperturbable, comenzó a lanzar imprecaciones y a invocar una serie de dioses cuyos nombres había aprendido durante el curso de nuestros viajes. Y dijo: ¿te ha mordido acaso un perro rabioso o un escorpión? En verdad creía que bromeabas. Tu decisión va a arruinarnos. ¿Pero acaso nuestro escarabajo nos salve al final? Y, hablando francamente, no me gusta tampoco ver gente flaca, pero aparto la mirada, y deberías hacer como yo, oh dueño mío, porque el hombre no sabe más que lo que ve, y para tranquilizar mi conciencia he distribuido ya trigo a los pobres, porque me beneficiaba con ello. Pero lo que más me desagrada en tus palabras es que me impones un viaje penoso, porque tendré que caminar sobre tierra resbaladiza en la que mis pies resbalarán quizá, y me caeré a un canal y serás responsable de mi muerte,
porque en verdad soy viejo y estoy fatigado, y mis miembros están anquilosados, y me gusta mi lecho confortable, y la cocina de Muti, y sus asados, y me ahogo al andar. Pero yo me mostré implacable y le dije: en verdad que mientes más que antes, Captá, porque estos últimos años te has rejuvenecido, y tu mano no tiembla ya, ni tus ojos se enrojecen si no es por la acción del vino. Por otra parte, te impongo como médico este viaje penoso, porque te quiero, porque estás demasiado gordo, y esto fatiga tu corazón y te corta el aliento, y espero que adelgazarás para recobrar tu aspecto decente, a fin de que no tenga que avergonzarme del aspecto de mi servidor. En verdad, Captá, recuerdo el placer que sentíamos al correr antaño por las rutas polvorientas de Babilonia y atravesar las montañas del Líbano, y sobre todo al bajar de tu asno en Kadesh. En verdad te digo que si fuese más joven, es decir, si no tuviese misiones importantes que llevar a cabo aquí por cuenta del faraón, te acompañaría para regocijar mi espíritu, porque serán muchos los que bendecirán tu nombre después de este viaje. Sin presentar más objeciones, Captá se sometió a mi decisión y bebimos vino hasta tarde en la noche, y Merit nos hizo compañía y descubrió su pecho moreno a fin de que pudiese tocarlo con mi boca. Captá evocó los viejos recuerdos y las eras de Babilonia, y según decía, mi amor por Minea me había vuelto gordo y viejo durante aquel viaje, porque no olvidaba a Minea, pero sin embargo, aquella noche me divertí con Merit, y mi corazón se calentó, y mi soledad se fundió. Pero no la llamaba mi hermana. Me divertía con ella porque era mi amiga, y hacía por mí lo más amistoso que una mujer puede hacer por un hombre. Por esto, hubiera estado dispuesto a romper una jarra con ella, pero ella no lo consintió, porque había nacido en una taberna, y yo era demasiado rico y distinguido para ella. Pero creo que sobre todo deseaba conservar su libertad y mi afecto. Capítulo 4. Al día siguiente tuve que ir al Palacio Dorado a ver a la reina madre, a quien todo Tebas llamaba ya la hechicera negra. Creo que a pesar de toda su cordura y habilidad, era ella la responsable de este nombre, porque era pérfida y cruel, y el poder había aniquilado en ella todo lo que era bueno. Mientras me vestía de lino real en mi barca y me ponía mis insignias, vino mi cocinera Muti y me dijo: bendito sea el día que te devuelve a mí, oh dueño mío, pero verdaderamente es obrar como un hombre rondar toda la noche por las casas de placer, y no venir a tomar una comida en casa, a pesar de que he penado preparándote platos muy sabrosos y he azotado a las esclavas para activar la limpieza, hasta el punto que tengo el brazo derecho cansado. Porque soy ya vieja y no creo en los hombres, y tu conducta de esta noche no me hará cambiar de opinión. Date prisa, pues, y ven a saborear la comida que te he preparado, y tráete a tu concubina, si no puedes prescindir de ella un solo día. Hablaba así, y no obstante, yo sabía que estimaba mucho a Merit, y la admiraba, pero estaba acostumbrado a su forma de hablar, de manera que sus palabras ofensivas eran dulces a mis oídos, y me sentía de nuevo en mi casa. Por esto la seguí y envié un mensaje a Merit, y mientras caminaba al lado de mi litera, Muti seguía refunfuñando. Creía que habrías aprendido a vivir convenientemente desde que frecuentas la corte, pero veo que eres tan desvergonzado como antes, y sin embargo, al volver a verte ayer, me dije que tenías el aspecto apaciguado y tranquilo. Me alegra ver tus mejillas rollizas, porque al engordar el hombre se serena,
Y no será culpa mía si te adelgazas en Tebas. Será culpa de tu temperamento excesivo, porque todos los hombres son iguales, y todo mal proviene de este pequeño objeto que ocultáis tras el delantal, porque os avergonzáis de él, lo cual no me extraña. Así hablaba refunfuñando y me recordaba a mi madre Kipa, y hubiera sido capaz de llorar de emoción si no me hubiese serenado diciéndole severamente: «Cállate, mujer, porque tus palabras me molestan y son como zumbidos de moscas en mis oídos». Entonces se calló, y estaba muy satisfecha por haber provocado mis reproches, porque ahora sabía que su dueño había vuelto al redil. Había decorado la casa para recibirme, y guirnaldas de flores adornaban la terraza. Había barrido el patio, y lanzamos al patio del vecino un gato muerto que allí había. Había contratado a unos chiquillos para que gritasen: «Bendito sea el día que nos devuelve a nuestro dueño». Obraba así, porque se sentía decepcionada de que no tuviese hijos como ella hubiera querido, pero sin introducir ninguna mujer en casa. Yo distribuí monedas de cobre entre los chiquillos, y Muti les dio pasteles de miel y se alejaron muy contentos. Merit llegó con sus mejores galas y flores en sus cabellos perfumados. La comida preparada por Muti fue deliciosa a mi paladar, porque eran platos típicos de Tebas, y en la ciudad del horizonte había olvidado que no hay lugar alguno donde la comida pueda compararse a la de Tebas. Felicité a Muti, alabando su habilidad, y estuvo encantada, pese a que frunciese el ceño y arrugase la nariz. Y Merit la alabó. Esta comida celebrada en la casa del antiguo fundidor de cobre no tiene nada de particular, pero la cito aquí porque me sentía feliz. Y dije: «Suspende tu curso, clepsidra, y retén tu agua, porque el instante es propicio, y quisiera que el tiempo se detuviese para que este instante durase para siempre». Durante la comida, algunos pobres se aglomeraron en el patio, vestidos con sus mejores ropas, para venir a saludarme, y me contaron sus males y sus penas, y decían: «Mucho te hemos echado de menos, Sinué, porque mientras habitabas entre nosotros, no supimos apreciar tu valor, y solo durante tu ausencia nos hemos dado cuenta de cuánto nos habías ayudado y cuánto habíamos perdido al perderte». Me llevaban regalos, aun cuando estos regalos fuesen modestos, porque eran todavía más pobres que antes a causa del dios de Akenatón. Pero uno me daba una medida de sémola, y otro un pájaro que había matado, y otro dátiles secos, o incluso una flor, y al ver la cantidad de flores amontonadas en mi patio, comprendí por qué los parterres de la avenida de los carneros estaban desnudos. Entre aquellos hombres estaba el viejo escriba que llevaba la cabeza inclinada a causa de su bocio, y me extrañó que viviese todavía. Vi también al esclavo a quien había curado los dedos y los movió delante de mí, y él era quien me había llevado la sémola, porque seguía trabajando en el molino y podía robarla. Una madre me llevó a su hijo, que se había hecho un chiquillo robusto, y tenía un ojo tumefacto y lleno de equimosis, y se jactaba de poder apalear a cualquier chiquillo de su edad en el barrio. Acudió también la meretriz, a quien había curado el ojo, y me llevó a todas sus amigas, con la idea de que podía desembarazarlas de todas las marcas que afeaban sus cuerpos. Había prosperado, porque había hecho economías, y había comprado unos baños públicos cerca de la plaza del mercado, donde vendía también perfumes y procuraba a los mercaderes las direcciones de muchachas libres de prejuicios. Todos me entregaron sus regalos, diciéndome:
No desprecies nuestros regalos, Sinué, aunque seas médico real y mores en el palacio dorado del faraón, porque nuestro corazón se regocija al volver a verte, pero no vuelvas a hablarnos de Atón. No les hablé, pues, de Atón, pero los recibí uno tras otro, y escuché sus quejas, y les di medicinas, y los curé. Para ayudarme, Merit se quitó su rico traje para no mancharlo, y lavó las llagas, y limpió mi cuchillo a la llama, y mezcló los anestésicos para aquellos a quienes había que arrancar un diente. Cada vez que la veía, mi corazón se regocijaba, y la miraba a menudo, porque era bella de ver, y su busto era firme y esbelto, y su porte elegante, y no sentía vergüenza de estar desnuda, como las mujeres del pueblo cuando trabajan. Y ninguno de los enfermos se ofuscó por ello, porque cada cual tenía suficientes preocupaciones con sus propias penas. Así, pasé el tiempo recibiendo enfermos como en días pasados, y yo les hablaba, y me alegraba de mi saber que me permitía ayudarlos, y me gustaba ver a Merit, que era mi amiga, y a veces, suspirando profundamente, decía: «Suspende tu curso, Clepsidra, y retén tu agua, porque este instante presente no puede continuar siendo tan bello». Y así, olvidé que tenía que ir al Palacio Dorado y que mi llegada había sido anunciada a la reina madre. Pero me parece que no pensaba en ello, porque en aquel instante de felicidad no quería pensar en nada. Cuando se alargaron las sombras, mi patio se vació y Merit me vertió agua en las manos y me ayudó a lavarme, y yo la ayudé en sus abluciones, y lo hice con gusto, y nos lavamos. Pero cuando quise acariciar sus mejillas y besar sus labios, me rechazó diciendo: «Corre hacia tu bruja, Sinué, y date prisa para regresar antes de la noche, porque mi alfombrilla te espera con impaciencia». Sí, verdaderamente tengo el sentimiento de que mi alfombrilla te espera con impaciencia, bien que no sepa por qué, ya que tus miembros son lacios, Sinué, y tu carne es blanda, y yo no puedo decir que tus caricias sean hábiles. Pero a pesar de todo, eres diferente de los demás hombres, y por esto comprendo a mi alfombrilla. Anudó a mi cuello las insignias de mi rango, y me puso mi peluca de médico y me acarició la mejilla, de manera que con gusto hubiera renunciado por ella ir al Palacio Dorado. Pero hice correr a mis esclavos prometiéndoles oro y bastonazos. Di prisa a los remeros, de manera que el agua parecía hervir alrededor de la barca. Así pude penetrar en el palacio en el momento en el que el sol descendía sobre la montaña del oeste y las estrellas se encendían. Pero antes de referir mi conversación con la reina madre, tengo que decir que ésta no había ido más que 2 veces a la ciudad del horizonte, y las 2 veces reprochó al faraón su locura, lo cual afectó vivamente a Akenatón, porque quería a su madre, y estaba ciego por ella, como a menudo los hijos están ciegos con sus madres hasta el día en que se casan y sus esposas les abren los ojos. Pero Nefertiti no había abierto los ojos de su marido a causa de su padre. Debo, en efecto, reconocer que en aquellos tiempos el sacerdote Ahí y la reina Ti vivían libremente juntos y no trataban de disimular su felicidad, y dudo de que el palacio hubiese pasado jamás por una vergüenza parecida. Pero estas cosas no se escriben nunca, y se olvidan con la muerte de los que han sido testigos de ellas. Pero no quiero opinar sobre el nacimiento de Akenatón, porque creo que su origen es divino, porque si no hubiese tenido en sus venas la sangre real de su padre, no hubiera tenido sangre real alguna,
y entonces hubiera sido efectivamente un falso faraón, como lo pretendían los sacerdotes, y todo lo que ocurría hubiera sido todavía más insensato y vano. Por estos motivos, prefiero dar crédito a mi corazón y mi espíritu en este asunto. La reina madre me recibió en un saloncito particular, en el cual revoloteaban unos pajarillos con las alas recortadas. No había olvidado el oficio de su juventud, y le gustaba atrapar pajarillos en el jardín, poniendo pez en las ramas de los árboles y tendiendo redes. Cuando me presenté delante de ella, estaba tejiendo una alfombrilla de cañas pintadas. Me acogió con reproches, censurándome mi retraso, y dijo: ¿acaso la locura de mi hijo se cura? ¿O ha llegado el momento de trepanarlo? Porque ya escandaliza demasiado alrededor de su dios Atón, y tiene al pueblo inquieto, lo cual es superfluo, porque el falso dios ha sido derribado, y nadie le disputa el poder. Yo le hablé de la salud del faraón, de las princesitas y de sus juegos, y de sus paseos en barca por el lago sagrado, y acabó calmándose, y me permitió sentarme a sus pies y me ofreció cerveza. No por avaricia me ofrecía cerveza, sino porque era fuerte y dulce, y bebía muchas jarras al día, de manera que su rostro estaba rechoncho, y su cuerpo también era desagradable de ver, porque se parecía mucho a un rostro de negro, a pesar de que no era completamente negra. Nadie hubiera sido capaz de imaginar que aquella mujer obesa hubiese podido un día conquistar por su belleza el amor del faraón. Por esto, el pueblo pretendía que había conquistado este amor por medio de prácticas mágicas, porque es verdaderamente excepcional que un faraón tome por mujer a la hija de un pajarero del río. Saboreando su cerveza, comenzó a hablarme abiertamente y en confianza, lo cual no es de extrañar, porque era médico, y las mujeres confían a los médicos cosas que callan a los demás hombres. Y bajo este aspecto, la reina Ti no difería de las demás mujeres. Bajo el efecto de la cerveza, me habló y dijo: Sinué, a quien el estúpido capricho de mi hijo dio el nombre de solitario, pese a que no tengas aspecto de ello, pues apostaría que en la ciudad del horizonte te has divertido cada noche con una mujer distinta, porque conozco las mujeres de esa ciudad. Sí, Sinué, eres un hombre tranquilo, quizás el más tranquilo que conozco, y tu calma me irrita, y quisiera pincharte con una aguja para verte saltar y gritar, y me pregunto de dónde viene tu calma. Pero eres seguramente un buen hombre, si bien no me explico qué ventaja proporciona esta bondad, porque he comprobado que sólo los imbéciles incapaces de otra cosa son buenos. Sea como sea, tu presencia me calma maravillosamente, y quisiera decirte que este Atón, que en mi locura he desencadenado, me pone furiosa, y no creía que las cosas fuesen tan lejos. Pero yo había inventado a Atón para derribar a Amón, a fin de que mi poder y el de mi hijo fuesen mayores. Pero en el fondo es Ahí quien lo ha inventado. Ahí es mi marido, como tú sabes, a menos que sea suficientemente inocente para no saberlo. Pero es mi marido, aunque no hayamos decidido romper juntos una jarra. Quiero decir que este maldito Ahí, que no tiene más fuerza que una ubre de vaca, ha traído a este Atón de Heliópolis y lo ha revelado a mi hijo. No comprendo lo que ha encontrado en este Atón, pero sueña despierto con él desde su infancia, y creo verdaderamente que está loco y que es hora de trepanarlo, y no comprendo por qué su bella esposa, que es hija de Ahí, no le dan más que hijas, pese a que mis hechiceros hayan tratado de ayudarla. No comprendo por qué el pueblo detesta a mis hechiceros,
porque son honrados, pese a que sean negros y lleven agujas de marfil atravesadas en la nariz, y estiren sus labios y los cráneos de los niños. Pero el pueblo los detesta, lo sé, de manera que debo tenerlos ocultos en los sótanos del palacio. Si no, el pueblo los mataría. Pero no puedo prescindir de ellos, porque nadie como ellos sabe hacerme cosquillas en la planta de los pies, y me preparan filtros que me permiten gozar todavía de la vida como mujer y divertirme. Pero si crees que encuentro algún placer con ahí, te equivocas. Y me pregunto por qué le tengo tanto afecto, cuando sería mejor abandonarlo. Mejor para mí, naturalmente. Pero quizá no pueda abandonarlo aunque quiera. Y esto es a lo que me inquieta. Por esto, mi único placer procede de mis queridos negros. La reina madre se echó a reír, como las viejas lavanderas del puerto cuando beben cerveza, y continuó. Estos negros son hábiles doctores, Sinué, pese a que el pueblo los trata de hechiceros, pero es por pura ignorancia, y tú mismo te instruirías seguramente con ellos si dominases tus prejuicios contra su color y su olor, y si consintiesen en revelarte su arte, cosa que dudo, pues son muy celosos de él. Su color es cálido y oscuro, y su olor no tiene nada de desagradable cuando está uno acostumbrado a él. Al contrario, es excitante, y no se puede prescindir de él. Puedo confesarte, Sinué, puesto que eres médico, que algunas veces me divierto con ellos porque me lo prescriben como remedio, pero no para experimentar sensaciones nuevas, como lo hacen las mujeres agotadas de la corte, que recurren a los negros de la misma manera que una persona que lo ha probado todo y está cansada de todo, pretende que la carne convenientemente pasada es el mejor alimento. No, no por esto me gustan mis negros, porque mi sangre es roja y joven, y no tienen necesidad de excitantes artificiales. Y los negros son para mí un misterio que me aproxima a las fuentes de la vida cálida, de la tierra, del sol y de los animales. No quisiera que divulgases esta confesión, pero si lo hicieses, no me reportará ningún prejuicio, porque siempre podré afirmar que has mentido. En cuanto al pueblo, cree todo lo que se cuenta de mí, y mucho más, de manera que, a sus ojos, mi reputación no puede sufrir ya. Y por esto poco importa lo que cuentes. Pero prefiero que no digas nada, y te callarás, porque eres bueno, cosa que yo no soy. Se ensombreció, y después volvió a tejer su alfombra de cañas de colores, y yo contemplaba sus dedos oscuros, porque no me atrevía a mirarla a la cara. En vista de que yo guardaba silencio y no prometía nada, prosiguió. Por la bondad no se gana nada, y la única cosa que importa en este momento es el poder. Pero los que nacen en las gradas de un trono no aprecian su valor como los que han nacido con estiércol entre los dedos de los pies, como yo. En verdad, Sinué, que comprendo el valor del poder, y todos mis actos han tendido a conseguirlo para poder transmitirlo a mis hijos y los suyos, a fin de que mi sangre viva en el trono dorado de los faraones. Y no he retrocedido ante nada para alcanzar este fin. Quizá mis actos sean reprobables a los ojos de los dioses, pero a decir verdad, los dioses no me inquietan mucho, pues los faraones son superiores a los dioses, y en el fondo no existen ni buenas ni malas acciones, sino que lo que sale bien es bueno, y lo que fracasa y se descubre es malo. Pero a pesar de todo, mi corazón tiembla algunas veces, y mis entrañas se convierten en agua al pensar en mis acciones, porque en el fondo no soy más que una mujer,
y todas las mujeres son supersticiosas, pero creo que en esto mis hechiceros podrán ayudarme. Lo que sobre todo me hace temblar es ver que Nefertiti no pone en el mundo más que hijas, y a cada nacimiento tengo la impresión de ver delante de mí una piedra que he lanzado hacia atrás, como una maldición que reptase hacia mí. Murmuró algunos conjuros y agitó sus grandes pies, pero sin dejar de tejer sus cañas coloreadas, y al contemplar sus dedos sombríos, un estremecimiento recorrió mi espalda, porque hacía nudos de pajarero, y yo creía reconocer estos nudos. En verdad los reconocía, porque eran los nudos del Bajo Egipto, y yo, en la casa de mi padre, los había observado en la cesta suspendida encima del lecho de mi madre. Mi lengua se paralizó, y mis miembros adquirieron rigidez, porque la noche de mi nacimiento, un ligero viento del oeste empujó mi cesta de cañas por el río ya encrecida, hasta detenerse ante la puerta de la casa de mi madre. La idea que germinaba en mi espíritu al ver los dedos de la reina madre era tan terrible e insensata que me negaba a admitirla, y me decía que cualquiera era capaz de hacer nudos de pajarero a una cesta de cañas. Pero los pajareros ejercían su oficio en el Bajo Egipto y no en Tebas. Por esto, durante mi infancia, había examinado a menudo estos nudos, desconocidos en Tebas, sin ni siquiera saber entonces de qué forma aquella cesta había de unirse a mi destino. Pero la reina madre no observó mi actitud, y sumida en sus recuerdos y sus ideas, prosiguió de esta forma. ¿Acaso me encuentras mala y desagradable, Sinué, porque te hablo así? Pero no me condenes demasiado severamente por mis actos y trata de comprenderme. No es fácil para la hija de un pajarero penetrar en el gineceo real, donde se la desprecia a causa de su color y de sus grandes pies, y la pinchan con 1000 agujas, y su única salvación es un capricho del faraón. No te sorprenderá que no haya vacilado ante los medios de conservar el favor real, familiarizándome noche tras noche con las extrañas costumbres de los negros, hasta que no podía vivir sin mis caricias, y yo gobernaba Egipto por medio de él. De esta forma deshacía todas las intrigas del Palacio Dorado, y evitaba los lazos que me tendían y destrozaba las redes tendidas en mi camino, sin vacilar en vengarme en caso necesario. Pero por el temor, he ligado todas las lenguas a mi alrededor, y he gobernado el Palacio Dorado a mi antojo, y mi voluntad fue que ninguna mujer diese al faraón un hijo antes de habérselo dado yo. Por esto, ninguna mujer del harén dio un hijo al faraón, y desde su nacimiento casaba con nobles a las hijas que nacían. Tal era la fuerza de mi voluntad, pero yo no me atreví a engendrar por miedo a que perjudicase la belleza de mi cuerpo, porque al principio no lo dominaba más que por él. Pero el faraón envejeció, y mis caricias le agotaban, y con gran terror, cuando vino el momento de procrear, le di una hija. Y esta hija es Baquetatón, y no la he casado, sino que la guardo como una flecha en mi carcaj, porque la persona prudente guarda siempre más de una flecha en su carcaj, no fiándose de una sola. El tiempo pasaba para mí en la angustia, pero al fin di a luz a un hijo que no me ha dado la alegría que esperaba de él, porque se ha vuelto loco, y así basaba todas mis esperanzas en su hijo que no ha nacido todavía. Pero mi poder era tan grande que durante todos estos años ninguna mujer dio a luz un hijo,
sino solamente niñas. ¿No tienes que reconocer como médico Sinué que mi habilidad y mi hechicería son grandes? Entonces temblé y mirándola a los ojos, dije: tu hechicería es simple y despreciable, reina madre, porque tejes con tus dedos en las cañas pintadas, y todo el mundo puede reconocerla. Dejó caer las cañas como si le hubiesen quemado las manos, y sus ojos enrojecidos por la cerveza brillaron de furor, y dijo: ¿Eres también tú hechicero, Sinué, para hablar de esta forma? ¿O es que el pueblo sabe esta historia también? Y yo le dije: a la larga no se puede ocultar nada al pueblo, y el pueblo lo sabe todo sin que se le diga. Tus actos no han tenido quizá testigos, reina madre, pero la noche te ha visto, y el viento nocturno ha susurrado tus actos a numerosos oídos, y si puedes ligar las lenguas, no puedes evitar que el viento charle. Sin embargo, la alfombrilla que tejes con tus manos es ciertamente una bella alfombra, y te agradecería que me la regalases, porque sabría apreciarla mejor que nadie. Estas palabras la calmaron, y tomó de nuevo su tejido, y bebió cerveza. Después me miró con aire de astucia, y dijo: quizá te dé esta alfombrilla, Sinué, cuando esté terminada. Es una alfombrilla preciosa, porque la he tejido con mis propias manos, y es una alfombrilla real. Pero, ¿qué me darás tú a cambio? Yo me eché a reír y respondí: te daré mi lengua, oh reina madre, pero quisiera que me la dejases hasta mi muerte. Mi lengua no conseguirá ningún provecho hablando mal de ti. Por esto te la doy. La reina murmuró algunas palabras y mirándome de soslayo, dijo: no puedo aceptar un regalo que poseo ya. Nadie me impedirá tomar tu lengua, ni tus manos, para que no pudieses escribir lo que no podrías decir. Podría también mandarte a mis hechiceros de los subterráneos del palacio, y probablemente no regresarías nunca más, porque les gusta sacrificar seres humanos. Pero yo le dije: has bebido ciertamente demasiada cerveza, oh reina madre. No bebas más. Si no, corres el riesgo de soñar hipopótamos. Mi lengua es tuya, y espero recibir la alfombrilla cuando esté terminada. Me levanté para despedirme, y ella no me retuvo, sino que se echó a reír y dijo: me diviertes mucho, Sinué. En verdad me diviertes mucho. Así la dejé, y regresé a la ciudad, y Merit compartió su alfombra conmigo. Yo no era ya enteramente feliz, porque me acordaba de la cesta de cañas suspendida sobre el lecho de mi madre, y pensaba también en los dedos que tejían alfombrillas de caña con nudos de pajarero, y pensaba en el viento nocturno que se lleva las cestas ligeras lejos de los muros dorados del palacio hacia las riberas de Tebas. Pensaba en todas estas cosas, y no era enteramente feliz, porque lo que aumenta el saber, aumenta también el dolor, y hubiera querido evitármelo, porque no era ya joven.